Bienvenidos mis estudiantes. Medidas de tendencia central. La media aritmética para datos no agrupados. Se conoce como media aritmética de una variable estadística al cociente entre la suma de todos los valores x sub i de la misma y el número total n de estos. La media aritmética se representa por este símbolo. Para datos no agrupados está dada por la media aritmética es igual. Para calcular la media aritmética de la variable x, se determina el cociente de la suma de los productos de la marca de clase, es decir, x sub i y su correspondiente frecuencia f sub i, dividido entre el total de datos n. Es decir, aquí tenemos que el promedio o la media aritmética es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta acá de x producto de x sub i por la frecuencia absoluta. Recordemos que en este caso x sub i puede ser la marca de clase o el dato correspondiente entre n, donde k es el número de intervalos. La mediana para datos no agrupados se define como un valor numérico tal que se encuentra en el centro de la serie, con igual número de valores superiores a él que inferiores. Normalmente la mediana se representa por m sub e. La mediana es única para cada grupo de valores, cuando el número de valores ordenados de mayor a menor o de menor a mayor de la serie es impar, la mediana corresponde al valor que ocupe la posición n más 1 entre 2 de la serie. Si el número de valores es par, ninguno de ellos ocupará la posición central. Entonces se tomará la mediana como la media aritmética entre los dos valores centrales. Mediana para datos agrupados. La mediana de una variable estadística es el valor de la variable que ocupa la posición central. Cuando los datos están agrupados, la clase mediana es aquella cuya frecuencia absoluta acumulada supera por primera vez la mitad de los datos. Para la mediana se utiliza la siguiente fórmula. En este caso podemos observar el símbolo de la mediana, donde L sub i es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N medio es la semisuma de las frecuencias absolutas. La frecuencia f sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. F sub i es la frecuencia absoluta del intervalo mediano y T sub i en este caso corresponde a la amplitud de los intervalos. Moda para datos no agrupados. El valor de la variable que posee una frecuencia mayor que los restantes, la moda se simboliza por m sub u. Un grupo de valores que puede tener varias modas, una serie de valores con solo una moda se denomina unimodal. Si tiene dos modas es bimodal y así sucesivamente. Bien, en este caso para datos agrupados, si los datos están agrupados en clase, se utiliza la clase modal mediante la siguiente fórmula, donde L sub i es el límite inferior de la clase modal, f sub i corresponde a la frecuencia absoluta de la clase modal, f sub i menos 1 es la frecuencia absoluta anterior a la clase modal, f sub i más 1 es la frecuencia absoluta siguiente a la clase modal y T sub i es la amplitud de los intervalos. Ejemplo: calcular la media aritmética, la mediana y la moda de los siguientes números. Tenemos 5, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 8, 6, 5, 4, 8, 3, 4, 5, 4, 8, 2, 5, 4. Solución. En primer momento debemos de ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor.
En este caso lo hemos utilizado ordenados de menor a mayor. Podemos observar que en este caso la moda es el dato número 5 y se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se repite 6 veces. Bien, para la mediana tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 20 datos, es decir, tenemos un conjunto par de datos, por lo tanto la mediana corresponde al promedio de los datos centrales. En este caso tenemos los datos centrales, el número 5 y en promedio este va a dar 5, es decir, que la mediana corresponde a 5. Para determinar el promedio o la media aritmética basta sumar cada uno de estos datos. Esto nos va a dar 99 entre 20, nos va a dar que el promedio, en este caso este conjunto de datos, es 4,95. Tenemos el siguiente ejemplo número 2. El diseñador de la página web del colegio está lanzando una nueva estrategia para motivar a los estudiantes a consultar por internet las actividades. Día a día cuenta con el número de usuarios que han visitado la página. Los resultados se presentan, los resultados de la semana son, tenemos el lunes 150, martes 205, miércoles 130, jueves 150, viernes 89, sábado 90 y domingo 21. Vamos a determinar en este conjunto de datos que están agrupados la media, mediana y moda. Entonces, en este caso, para los datos tenemos la siguiente fórmula, donde están en la tabla, no necesariamente están agrupados. Tenemos la siguiente fórmula, es decir, vamos a sumar 150 más 205 más 130 más 150 más 89 más 90 más 21. Y lo vamos a dividir en este caso en n corresponde al total de datos. Tenemos 7, lo dividimos y esto nos va a dar 119,28. Es decir, aquí tenemos el número de días que los usuarios están determinando o están visitando una página, es decir, aproximadamente podemos decir que están visitando 119 días. Bien, continuamos con el mismo ejemplo, pero en este caso vamos a determinar la mediana. Entonces recordemos que la mediana vamos a organizar los datos de menor a mayor, es decir, comenzamos con el número 21, luego seguimos con el número 89, luego con el número 90, 130, 150, que está dos veces, y tenemos el último número 205. Una vez que organizamos los datos, es conveniente que rectifiquemos. Tenemos 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente tenemos 7 datos y tenemos una cantidad impar de datos, por lo tanto, podemos decir que la mediana corresponde al valor central, es decir, tenemos aquí 130. Y la moda es el dato que más se repite, en este caso se repite el número 150 dos veces, por lo tanto la moda es 150. Bien, en el siguiente ejemplo, tenemos el ejemplo número 3, dice el número de hermanos, y aquí los datos sí están agrupados, estamos relacionando una tabla, el dato con la cantidad de veces que se repite ese valor. Nos dice, el número de hermanos de los estudiantes de una clase está registrado o era registrado en la siguiente tabla. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 hermanos. Y esta es la cantidad de veces, la frecuencia absoluta nos dice la cantidad de veces que se repiten esos datos. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar la media aritmética, moda y mediana. Solución. Para calcular la media y la mediana, vamos a añadir en este caso, en primera instancia, añadimos estas dos columnas, donde vamos a especificar la frecuencia absoluta acumulada y el producto de cada dato por la frecuencia absoluta. Lo necesitamos porque vamos a determinar el promedio. O sea, en este caso,
Tenemos aquí los datos igual al problema y tenemos la frecuencia absoluta. Para determinar la frecuencia acumulada, si tenemos en primera instancia, en la primera fila tenemos 4, vamos sumando 4 más 14, 18, 18 más 7, 25, como se muestra, 25 más 5, 30, 30 más 3, 33 y 33 más 1, 34. Bien, ahora vamos a determinar el producto, es decir, el producto tenemos de cada dato por la frecuencia. Entonces tenemos 0 por 4, tenemos 0, tenemos 1 por 14, tenemos 14, 2 por 7, 14, 3 por 5, tenemos 15, 4 por 3, 12 y 5 por 1, 5. Bien, vamos a sumar, sumamos, nos va a dar 60 porque vamos a sumar porque el promedio se define como la sumatoria desde igual 1 hasta acá de ¿qué? De los productos de el dato en este caso por la frecuencia entre n. Bien, entonces listo, sumamos desde el primer producto en este caso hasta el valor número 5. Bien, sumamos, nos da 60, 60 entre n. Recordemos que n corresponde al total de datos, en este caso corresponde a la suma de la frecuencia absoluta y este nos va a dar 1,76 hermanos, es decir, que aproximadamente podemos decir que el promedio puede ser el promedio de 2 hermanos. La moda, en este caso, el que tiene mayor frecuencia absoluta. Podemos observar que el que tiene mayor frecuencia absoluta se repite 14 veces, es decir, que 14 personas encuestadas, en este caso, tienen un hermano, es decir, que la moda es tener un hermano. Para la mediana, realizamos el siguiente proceso. Tenemos un número par de datos, en este caso lo dividimos entre 2, es decir, porque n es par, 34 entre 2 nos va a dar, en este caso, 17. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, vamos a buscar aquí en la frecuencia absoluta acumulada cuál es el primer número mayor o igual, en este caso, que 17 tenemos el 18. Por lo tanto, vamos a decir que la mediana corresponde al valor número 1. Es decir, que la mediana es tener un hermano. Bien, vamos al ejemplo número 4. En el ejemplo número 4 ya nos muestra una tabla que está relacionada con unos intervalos para datos agrupados, pero en forma de intervalos. Dice, el tiempo en segundos que tardan en conectarse los usuarios de una determinada página web a lo largo de un día viene dado por la siguiente tabla. Aquí nos muestra los intervalos. Aquí tenemos los intervalos de 0 a 30, en este caso de 0 a 30 segundos. Tenemos de 30 a 60, 60 a 90, 90 a 120, 120 a 150 y 150 a 180. Y aquí tenemos la cantidad de personas que se conectan en ese intervalo de tiempo. Bien, ¿cuántas personas fueron encuestadas? 40. La frecuencia absoluta aquí, la suma de estos valores nos va a dar 40, es decir que por ende fueron encuestadas 40 personas. Vamos a determinar la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, en primera instancia, vamos a ordenar estos datos en la frecuencia, ordenándolo en el sentido que vamos a adicionar las siguientes columnas de la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada y el producto de la marca de clase por la frecuencia. En este caso los datos están agrupados. Entonces vamos a sumar, en este caso, la marca de clase se define como la suma, en este caso los intervalos entre 2, es decir, el promedio del límite superior e inferior. Entonces sumamos 0 más 30 entre 2, 15, y así vamos a hacer con cada uno de estos intervalos. En el segundo, 30 más 60, 45, 60 más 90, 75, 90 más 120, 105, 120 más 150, 135, y así vamos haciendo el último. 150 más 180 entre 2 nos va
a dar, en este caso, 165. Bien, aquí especificamos la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, basta, tenemos aquí 3, tenemos 3 más 7, 10, 10 más 10, 20, 20 más 9, 29, 29 más 8, 37 y 37 más 3, 40. Entonces podemos observar que el último número de la frecuencia absoluta acumulada coincide con este valor porque fueron el número de personas encuestadas. Bien, agregamos la siguiente columna porque estos cálculos nos facilitan determinar el promedio aritmético, o la media aritmética. Entonces, en este caso tenemos que la suma de la marca de clase por la respectiva frecuencia absoluta, esto nos va a dar, en este caso 3630 entre 40 nos va a dar 90,75 segundos. Es decir, que ese es el promedio el tiempo en que se pudieron conectar las personas. Bien, vamos a determinar ahora la mediana utilizando la fórmula. En este caso, aquí tenemos la fórmula, aquí nos especifica cada uno de estos símbolos, L sub i, recordemos que es el límite inferior, tenemos aquí n medio, que es la semisuma de la frecuencia absoluta, en este caso, tenemos f sub i menos 1, que es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, f sub i es la frecuencia absoluta del intervalo mediano y t sub i es la amplitud de los intervalos. Bien, entonces en primer momento dice, primero determinemos en cuál intervalo se encuentra la clase mediana. Entonces para determinar la clase mediana podemos observar que tenemos un número par de datos, es decir, vamos a dividir entre 2, eso nos va a dar 20. Bien, nos ubicamos aquí en la frecuencia absoluta acumulada y vamos a buscar el primer número mayor o igual a este valor 20. Entonces lo hemos encontrado, tenemos aquí el valor o el dato número 20. Bueno, a partir de esto nosotros vamos a identificar, por eso está aquí sombreada de color verde, tenemos aquí el intervalo, es decir, ya tenemos localizado un intervalo que va de 60 a 90. Es decir, que podemos decir que el límite inferior en este caso viene siendo 60. Tenemos ahora, vamos a calcular porque necesitamos n medio. Entonces, en este caso, n medio corresponde a la semisuma de la frecuencia absoluta. Tenemos aquí 40. Entre 2, esto nos va a dar 20. Listo, ya tenemos ese dato. Tenemos el siguiente dato, dice f sub i menos 1. ¿Quién es f sub i menos 1? Es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Entonces podemos observar, bueno, la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana en este caso corresponde al número 10. Bien, listo. Tenemos que identificar f sub i, que es la frecuencia absoluta del intervalo mediano, es decir, cuál es la frecuencia absoluta de esta fila, corresponde al número 10. Y t sub i es la amplitud del intervalo. ¿Cómo lo podemos determinar? A través de la diferencia, en este caso tenemos 90 menos 60, nos va a dar 30. Es decir, que el intervalo va de 30 en 30. O sea, ahora procedemos a reemplazar en la fórmula correspondiente de la mediana. Límite inferior tenemos 60, más, tenemos n medio, nos dio 20, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, en este caso tenemos 10, entre la frecuencia absoluta del intervalo mediano, que es 10. Bien, por la amplitud, en este caso nos da 30. Se vamos a desarrollar esta operación con el orden establecido. Tenemos 60 más, tenemos aquí, desarrollamos la operación que está dentro del paréntesis, 20 menos 10, tenemos 10 entre 10, nos va a dar 1, multiplicamos por 30. Entonces, bien, vamos en orden, tenemos 60 más, realizamos el producto, 1 por 30 nos va a dar 30. Sumamos 60 más 30 y nos da 90. Entonces, en este caso tenemos que la mediana es 90 segundos. Entonces, aquí tenemos una consideración, una nota muy importante. Si la mitad de los datos está en la frecuencia absoluta acumulada, es decir, porque nosotros encontramos aquí el número 20 específicamente, la mediana corresponde al límite del intervalo superior, es decir, que si usted encuentra inmediatamente el número 20, la mediana corresponde al límite del intervalo superior,
Por eso aquí nos dio 90. Bien, ahora vamos a calcular la moda. Entonces también tenemos estos datos, es muy importante tenerlos, y vamos a utilizar esta fórmula. Hay que tener en cuenta cada uno de esos símbolos de la fórmula. Tenemos el L sub i corresponde al límite inferior del intervalo modal. Bien, tenemos f sub i, que es la frecuencia absoluta del intervalo modal. Tenemos f sub i menos 1, que es la frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. Tenemos la frecuencia f sub i más 1, que es la frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal. Y tenemos la amplitud de los intervalos t sub i. Entonces, en primera instancia vamos a determinar cuál es la clase modal. Entonces, la clase modal es el intervalo donde se encuentra la mayor frecuencia absoluta. Podemos observar que la mayor frecuencia absoluta aquí está en la fila verde. Podemos decir que la clase modal se encuentra en el intervalo de 60 a 90. Tiene mayor frecuencia, en este caso 10. A partir de este vamos a identificar, tenemos límite inferior, en este caso corresponde al número 60. Tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de esa clase modal corresponde a 10. Vamos a determinar la frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. En este caso corresponde a lo que está sombreado de amarillo, es decir, al número 7. Identificamos la frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal, en este caso f sub i más 1 corresponde al número 9. Y tenemos la amplitud de los intervalos, que va de 30 en 30. Entonces, listo, reemplazamos, en este caso aquí tenemos la fórmula, límite inferior, tenemos 60 más, tenemos en este caso f sub i 10 menos, f sub i menos 1, tenemos 7, entre, tenemos f sub i 10 menos, en este caso la anterior, f sub i menos 1 sería 7 más, tenemos f sub i menos f sub i más 1, que es 9. Todo esto lo multiplicamos por la amplitud, que tenemos que es igual a 60, desarrollamos el término que está dentro del paréntesis, tenemos 10 menos 7, 3, entre, desarrollamos aquí esta operación del primer paréntesis, 10 menos 7 nos da 3, 10 menos 9 nos da 1, todo esto por 30. Seguimos efectuando las operaciones, tenemos 60 más, en este caso desarrollamos el producto, 3 por 30 nos da 90, entre 4, 4 porque nos da 3 más 1, 4. Bien, desarrollamos 60 más, aquí desarrollamos la operación, 90 entre 4 nos da 22,5. Sumamos más 60 y nos va a dar, en este caso, que la moda es 82,5 segundos. Es decir, que aquí se encuentra en este intervalo. Bien, es decir, se encuentra en ese intervalo. Bien, chicos, entonces para la actividad, ya saben, como es de costumbre, la encontrarás en la plataforma Educamos SM, deberás descargarla y recuerda que está en Word para que la edites fácilmente. Encontrarás diversos tipos de preguntas para que adquieras las competencias de interpretación, representación, formulación, ejecución, argumentación. Preguntas para que siga fortaleciendo cada una de esas competencias. Recuerda complementarlo con la pregunta del ser. Cuando tengas todo listo, debes de enviarla en PDF en el tipo de letra establecido. Recuerda la puntualidad y compromiso en cada una de estas actividades. Pues chicos, esta es la rúbrica de evaluación, la presentación del trabajo, que lleva la introducción, objetivos específicos, conclusiones y bibliografía. La interacción del docente con el estudiante es muy importante en cada uno de los encuentros sincrónicos y bueno, los indicadores de logros establecidos para que alcances cada uno de los objetivos en esta actividad número 6 en cuanto al saber, hacer y ser. Bendiciones, éxitos mis estudiantes.